El próximo año, la elección del Ministerio Público será crucial para los casos que se siguen en contra de la corrupción y la impunidad. ¿Qué pasará en el proceso de elección de fiscal general? ¿Qué papel deberá tener la comisión de postulación? ¿Y cuál será el rol de la ciudadanía? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Elección MP. Llamadas ilimitadas todo diciembre, desde 299 quetzales. Tigo presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF Elección MP. Estamos hablando de lo que muchos llaman la madre de todas las batallas, la elección del próximo fiscal general. Ya hace unas semanas, en el cierre del periodo legislativo, se intentó convocar a esta comisión de postulación de fiscal general y jefe del Ministerio Público, pero no se logró, no se tuvo éxito. ¿Qué se espera para el próximo año en esta batalla por la Fiscalía General? De eso hablaremos esta noche, y para conversar sobre ello nos visita Gabriela Carrera y María Alejandra Morales. Muy buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, comencemos con situarnos en el escenario de la elección de fiscal general. Algunos dicen faltan 2-3 meses para que se convoque a la comisión, pero ya se sabe de nombres, incluso algunos interesados de llegar a la Fiscalía General, y también ya hay mucho interés por conocer quiénes van a ser los integrantes de esta comisión de postulación. ¿Por dónde debemos de comenzar a observar este escenario para la elección del fiscal general? María Alejandra. Buenas noches, Ben. Bueno, yo creo que esta es una batalla. Cada 4 años hemos visto, o al menos durante los últimos 12 años podríamos decir, hemos podido observar cómo la elección de fiscal general se ha convertido verdaderamente en un hecho trascendental, pero que no tenía las particularidades que sí tiene esta elección. Si bien la última elección pues estuvo caracterizada por la presencia de muchas tensiones generadas especialmente por la participación de Claudia Paz y Paz, quien se proponía nuevamente para dirigir el Ministerio Público, y que esto generó algún tipo de tensión, sobre todo por esta polarización que tanto encanta a los guatemaltecos. Creo que esta elección va a tener un tono un tanto distinto, sobre todo porque la participación de la fiscal general durante los últimos 3 años ha sido fundamental para echar a andar esa lucha en contra de la corrupción. El trabajo que ha llevado de la mano la CICIG y ahí creo que sí hay que personalizar un poco el trabajo de la institución con la gestión de Telma Aldana, ha sido verdaderamente trascendental para que podamos lograr muchas de las cuestiones que hemos visto que se han ido pues logrando paso a pasito en el gobierno guatemalteco. Sin embargo, eso también abre la puerta para que en la siguiente elección de fiscal general, que tenemos ya dentro de 3 meses, muchas personas quieran aprovechar la oportunidad de llegar a dirigir la fiscalía para detener o frenar en algún sentido este proceso, y esas son algunas de las alertas que los ciudadanos guatemaltecos no pueden dejar de observar. Es decir, ¿por qué es tan importante la elección de fiscal general? Porque el próximo fiscal general va a llegar literalmente a sustituir a Telma Aldana, y la labor, la gestión, el trabajo que haga al frente de la fiscalía deberá ser igual o mejor en esta lucha en contra de la corrupción. Si llega una persona que no tenga interés en hacer avanzar estos casos de corrupción que ya conocemos, estas reformas que se quieren implementar, que ya se han propuesto,
tengamos por seguro que los logros alcanzados de 2015 al día de hoy se pueden ir directamente al basurero. Ya ha adelantado la fiscal general Telma Aldana que ella no se va a presentar para una reelección. ¿Qué cambia eso, el proceso, y también qué tono tendrá la comisión de postulación que buscará elegir o integrar esta terna para elegir al próximo fiscal general? Gabriela. Bueno, yo complementando un poquito lo que decía ya Alejandra, yo sí creo que hemos visto un MP mucho más fortalecido desde que la ley de comisiones de postulación hace que el proceso sea abierto, y desde ahí las dos personas que han estado al frente de la institución, tanto Claudia Paz y Paz como Telma Aldana, han venido a fortalecer el Ministerio Público, las investigaciones y sobre todo a darle una autonomía y una independencia necesaria en un país tan conflictivo y con tantas demandas de justicia como Guatemala. Yo en ese sentido sí creo que hay algo que es extremadamente estratégico, y no solo son los temas de corrupción, sino también los temas de delitos electorales. Recordemos que las últimas reformas a la ley electoral plantean precisamente una nueva gama de delitos electorales en donde el MP tiene una función estratégica. Entonces, no solo tiene que ver con la consecución de los casos de corrupción, sino también con el panorama del 2019. Y eso hace que el Ministerio Público sea estratégico en la consecución de un país distinto, ¿verdad? Yo creería que falta mucho tiempo, algunas semanas todavía, para que Telma Aldana pueda revisar su candidatura. Es una persona que tiene pues ya una trayectoria en estos 2 años que ha venido a ser importante en el proceso de inflexión del 2015 para acá, y que si bien hubo algunos peros en el momento de su elección en la comisión de postulación y la designación de Otto Pérez Molina, claro que es contundente su papel en estos casos hoy. ¿Crees, Gabriela, que todavía existe una ventana de oportunidad para que Telma Aldana analice participar o presentarse a una reelección? Yo creo que debería de hacerlo, ¿verdad? Siempre la continuidad de la política de Estado, y en este caso de la política del Ministerio Público, es algo que fortalece los procesos, y sobre todo en esta coyuntura, ¿verdad? Recordemos que el 2017 no lo entendemos si no entendemos el 2015, que hemos venido analizando en este panel pues desde hace ya casi 2 años. Telma Aldana, ¿alguna oportunidad aún para presentarse a esta reelección, y qué cambiaría eso en el proceso? Bueno, primero que nada yo creo que cambiaría mucho los escenarios que tenemos previstos para la elección de fiscal general, porque sabemos que se van a proponer diversos candidatos que van a tratar de recuperar ese status quo, es decir, convertir el Ministerio Público en una institución que sea absolutamente dependiente del presidente y que actúe en conjunto con el Ejecutivo, los diputados y otros intereses que tal vez no sean necesariamente representativos de la ciudadanía. Y vamos a tener otros candidatos, otra línea de candidatos que lo que van a pretender es continuar el trabajo que se ha venido haciendo durante estos últimos, podríamos decir, 6 años, que hemos visto, como bien lo decía Gabriela, un MP pues muchísimo más autónomo, que actúa con independencia, y creo que la prueba más grande de ello es la designación que hace Otto Pérez Molina de Telma Aldana y la respuesta que tiene por parte del Ministerio Público, en donde pues vemos una independencia bastante ilustrativa de la institución. ¿Qué pasa si Telma Aldana entra a la jugada? Las cartas van a cambiar, porque automáticamente todos van a ser en contra de Telma Aldana. Sería la candidata a vencer, digamos. Sería la candidata a vencer. Desde mi punto de vista, yo creo que el trabajo de la fiscal general ha sido un trabajo impecable y debemos de reconocerlo. Creo que hay mucho que reconocer de su gestión, pero llevar a un candidato como Telma Aldana a esta comisión de postulación generaría una tensión que derivaría en todos contra Telma, y creo que no llegaríamos a verla ni siquiera en la nómina de los 6 candidatos, porque se irían creando, formulando anticuerpos. Sí, se generaría demasiados anticuerpos, y creo que no es conveniente si lo que se pretende es mantener la línea de trabajo del MP. Hasta este momento, si hablamos de nombres de candidatos que ya se han animado a sincerarse frente a las cámaras
sobre sus intenciones. Tenemos al diputado Fernando Linares Beltranena, el ministro de Gobernación tampoco lo descarta, de hecho creo que dice voy a esperar el momento, pero lo está analizando. Son algunos de los candidatos, se habla también de posiblemente la magistrada Gloria Porras en algún momento también como candidatos. Hay perfiles, hay candidatos que puedan hacer avanzar el proceso de fortalecimiento del MP, pero ¿qué pasa con los otros candidatos que pudiesen venir de otros sectores, Gabriel? Yo creo que necesitamos a los mejores y necesitamos a los mejores respaldados por la sociedad. Esta debe de ser una elección eminentemente popular, en el sentido de que la ciudadanía debe volcar su atención a lo que esté sucediendo en el lugar en donde se instale la comisión de postulación. Se debe de generar un proceso de auditoría social masivo, creería yo. Y en ese necesitamos a los mejores. Yo disiento con Alejandra, yo sí creo que Telma Aldana, a partir de lo que ha venido haciendo, los resultados que ha tenido en su gestión, tiene todo el derecho y toda la capacidad también para venir a presentar de nuevo su expediente y que sea evaluado en relación al conocimiento y la experiencia que ha venido teniendo. Yo creo que definitivamente los otros candidatos con los que se enfrentarán los expedientes de buenos abogados, digamos, han sido políticos que definitivamente podríamos rastrear en estos 2 últimos años, y yo creo que eso es algo completamente bueno, ¿verdad? Yo creo que conocemos posturas de diputados, por ejemplo, ¿verdad? En donde sí podríamos decir qué ha hecho, qué no ha hecho en 2 años, ¿verdad? Yo creo que es una irresponsabilidad que alguien que fue electo como representante del pueblo esté pensando en dejar una curul para ir a un puesto que sabemos que tiene hoy por hoy un peso político importantísimo y que se le quiere dar sobre todo ese cariz. Y la posible candidatura del ministro de Gobernación, ¿cómo la ven ustedes? ¿Tiene alguna posibilidad Francisco Rivas? Yo creo que por parte de la sociedad sería muy bien recibida, y sobre todo para las personas que han estado siguiendo el trabajo del ministro al frente de la cartera que dirige. Además, y aquí también atendiendo un poco al trabajo que deberá efectuar la comisión de postulación, cuando ellos vengan y establezcan la tabla de gradación en donde van a calificar los méritos de cada candidato, creo que debemos pensar precisamente en perfiles como el del ministro de Gobernación. Abogados con una preparación adecuada, con conocimiento del trabajo que hacen las distintas fiscalías, con un poco también de ese olfato político que va a ser tan necesario y que es tan necesario para dirigir una institución como el Ministerio Público, y no necesariamente cualquier persona que cumpla con los requisitos básicos establecidos por la Constitución Política de la República. Yo creo que en ese sentido la comisión de postulación tiene que convertirse en un verdadero filtro que permita que lleguen a esa nómina de 6 candidatos quienes son verdaderamente las personas más idóneas para dirigir la institución. Ahora, por otro lado, y que creo que también es importante, la fiscalización por parte de la sociedad se vive en distintos aspectos, digamos, y la elección de fiscal general le da la oportunidad a la sociedad de fiscalizar de manera mucho más activa, digamos, este proceso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los integrantes de esta comisión son los decanos de las universidades, y eso abre la ventana para que los propios estudiantes vayan, se aboquen, se acerquen a sus decanos de derecho de las distintas universidades y les exijan que a pesar de la discrecionalidad que poseen a la hora de decidir qué personas van a integrar la nómina, tomen decisiones que sean verdaderamente representativas y que siempre vayan, digamos, acompañadas de un sentimiento de defensa de la verdad y de la justicia, y no necesariamente intereses personales. Bueno, vamos al primer corte. Al regreso hablaremos sobre esa famosa comisión de postulación, sus pros y contras. Recordemos que no se modificó ninguna forma para elegir al fiscal general, entonces estamos con las reglas actuales. ¿Eso qué significa y qué ventajas traerá para la fiscalización de la ciudadanía? Volvemos luego a la pausa.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Elección MP. Estamos hablando de los escenarios para la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público. Antes del corte adelantaba, hablemos de la comisión de postulación. Esa comisión integrada en su mayoría por decanos de las distintas universidades, también el Colegio de Abogados, que ha sido en otras ocasiones señalado porque la comisión presenta una tabla de gradación, se examina a los candidatos, pero luego hay una discrecionalidad para elegir a la terna. En otras palabras, pasan el examen, pero yo elijo a mis cuates. No Pareciera el que de eso la pasa. nota más alta, no el no de la es el nota más ganador. alta. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué tanta prueba? ¿Para qué tanta tabla de gradación? Hay una inconsistencia en la forma del trabajo de la comisión de postulación. ¿Qué debemos de atender? Gaby hablaba de la fiscalización ciudadana. ¿Dónde hay que poner los ojos en esa comisión de postulación? Bueno, yo creería que, vuelvo a decirlo, ¿verdad? El hecho de hacer público la mesa y las discusiones y las evaluaciones, aún a veces las entrevistas también de los candidatos desde 2010 para acá, ha significado un cambio rotundo en la elección. Definitivamente los decanos se sienten completamente observados, pero también el representante del Colegio de Abogados y quien preside, que es él sí, o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que lo que ya decía Alejandra de la participación, yo recuerdo que hace algunos años fue en la sala de vistas, y creería que esa sala de vistas tiene que estar bastante concurrida, sobre todo porque es la defensa de una institucionalidad que sí depende del ciudadano. Esta vez es el ciudadano frente a quien elige un cargo que, aunque no es de elección popular, viene siendo, como lo hemos dicho, un cargo importante. Yo creería, yo ahí digamos me debato a lo interno de si a quienes representan las universidades de este país, ¿verdad? Y a quienes representan los decanos. Y yo creería que después del 2015 y lo que se ha vivido, y los estudiantes de las privadas, pero también de la universidad pública, saliendo a las calles juntos, yo sí creería que eso de representatividad y a quién, la voz de quién es la que llevan en la comisión de postulación, es algo que se debe de reconsiderar. Las universidades, por ejemplo, las privadas, normalmente pues no se sabe si el estudiantado tiene un mecanismo de comunicación o si el cuerpo académico tiene un mecanismo de comunicación, y yo creería que es un buen momento para replantear la postura del decano, que representa una universidad y un sentir, y la universidad básicamente es una comunidad académica, y a esa comunidad académica es a la que se debe de responder. Yo creo que ahí está una de las grandes posibilidades. Y si no existen esos mecanismos, ¿cómo crearlos? Porque bien lo menciona Gabriela, en algunos será un proceso novedoso de exigir estas posturas, de exigir una transparencia, una claridad al momento de calificar y elegir esta terna. Sí. Si no existen aún, yo creo que aplica lo mismo que ocurre entre el ciudadano y el gobierno. Si el ciudadano no conoce o no tiene a su disposición en una democracia los mecanismos o los canales para poder hacer o dar a conocer su sentir, sus necesidades a sus gobernantes, deben idearse y deben crearse esos canales. Lo mismo aplica en este momento para los estudiantes de las facultades de Derecho y sus decanos y, digamos, demás decanos que van a representar en las siguientes comisiones de postulación, pero particularmente esta compete a los estudiantes de Derecho porque es el decano de Derecho, aunque debería de ser de interés de toda la universidad. Si esos canales de comunicación entre el decano, que es el representante de la universidad, y los estudiantes, que son la comunidad educativa que asiste a la universidad para formarse, si esos canales aún no existen, creo que debería de irse creando, generando también ese incentivo dentro de los mismos estudiantes para que se generen estos espacios de debate, estos foros en donde puedan hacer llegar su sentir también a los decanos, porque yo creo, y tal vez un poco de la experiencia de lo que se pudo observar durante 2014, mi impresión es que los decanos de las universidades privadas actuaban no atendiendo necesariamente a las demandas del cuerpo que representaban. Es decir, no veíamos ni siquiera en la sala de vistas estudiantes de Derecho diciéndole a su decano, mire,
estamos aquí presentes. Yo creo, no me parece la forma en que está interviniendo en este momento, quizás está votando de manera equivocada. No había esa participación, es decir, en la sala de vistas habían organizaciones de sociedad civil, había comunidad internacional, pero no había esa presencia de la ciudadanía que es tan necesaria. Ahora, sí, ahí va a haber un reto, ¿cómo despertar ese interés en la elección de fiscal general? Sabemos que no es una elección que se vota en una urna, pero es una elección que tiene mucha trascendencia en lo que será la batalla en contra de la corrupción en los próximos años. ¿Cómo despertar ese interés para que la sala de vista se llene? Esto no es solo para las personas que tengan comunicación directa con un decano o que tengan un conocido dentro de la comisión de postulación. Esto creo que es para toda Guatemala. Las elecciones generales no son la única forma de democracia, es decir, la democracia es algo que se vive día con día, 24 horas al día, 7 días a la semana, y no está representada únicamente en nuestra participación cada 4 años para elegir al presidente o a los diputados. El Ministerio Público ha jugado y juega hoy en día un rol fundamental en la forma en que se hace política en Guatemala, y es un cargo sumamente importante que va a definir mucho del futuro de este país. Si al día de hoy creemos que esta elección no es verdaderamente importante, creo que tenemos que reconocer que estamos verdaderamente equivocados. Esta elección va a ser tan importante como las de 2019 y eso debería ser suficiente motivo para fiscalizarlo. Y es que cuando la ciudadanía está, digamos, poniendo atención en otros temas, suceden y pasan goles, ¿no? Ha pasado en el Congreso de la República. ¿Cómo manifestar ese interés? ¿Cómo decirle a la ciudadanía, esta elección depende también de ustedes? Yo creo que hemos demostrado en los últimos 2 años que la democracia la estamos comprendiendo de una forma distinta, partiendo del punto que decía Alejandra. Yo creo que estos 2 años, aunque no ha sido constante como a algunos nos gustaría, claro que hemos salido a las calles, claro que hemos estado pendientes, claro que espacios de discusión han sido mucho más concientizados ciudadanamente, hablemoslo así. Y yo creería que lo que hay que tener claro es que si salimos en 2015 y salimos en 2017 y también en 2016 contra la corrupción, el MP es un antídoto contra ese veneno. Esa es la razón por la cual salimos. La defensa de la democracia hoy tiene que ver con actores claves y uno de los actores claves se llama Ministerio Público. Yo preguntaría si aquellos que salimos en el 2015 y que sabíamos que podíamos hacer bastante, y en el 2016 y aún el 20 de septiembre del 2017 estamos todavía con las ganas de defender un país que ha venido siendo pisoteado por décadas y nosotros llevamos 3 años. Tenemos que organizarnos y hay que ir a la sala de vistas, organizarse con la familia, y ciertamente no van a ser los sábados por la tarde, y ese va a ser un primer reto, pero a la hora del almuerzo. Ahora, yo recuerdo que la Comisión de Postulación 2010 almorzaba ahí, ¿verdad? Y yo creería que no solo son también los estudiantes de Derecho, sino todos los estudiantes. Yo la primera pregunta que haría yo como egresada de una universidad privada es: ¿a quién representa el decano? ¿Verdad? ¿Y cuál debe de ser esa representación? Yo quisiera también que el decano se pudiera sentar a hablar con la comunidad estudiantil amplia. Necesitamos 1, 2, 3 decanos que estén abiertos a hacerlo y que socialicen expedientes que a veces cuesta muchísimo subirlo a un espacio en internet, por ejemplo. Y luego, lo segundo no solo es cuestión de fiscalizar, sino yo sí creo que hay que conocer a los candidatos y apoyar a candidatos. En los últimos procesos de fiscal general y su elección, decíamos, las tachas son importantes, no queremos corruptos, no queremos personas que tengan. Yo creo que esta vez sí estamos en la capacidad de decir, queremos a este o a este o a este en una terna de 6-3. ¿Quién sería el encargado de las tachas? En algún momento en el pasado fue Sisi quien investigaba, presentaba los perfiles y decía, este candidato adolece de esto. Yo creo que en este momento no sé si Sisi lo puede hacer, porque luego dirían o saldría el argumento de lo que quieren es poner a su candidato. Sisi lo hizo, pero también recordemos que el Movimiento Pro Justicia lo ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, la sociedad civil ha venido presentando tachas desde hace mucho tiempo. Y ahí se reciben, por ejemplo, tachas de cualquier ciudadano. Usted conoce a esta persona, sabe de algún acto de corrupción, sabe tal cosa, y uno llega al escritorio y presenta la tacha. Eso sí tiene que ir bastante bien fundamentada, digamos. Tampoco es, digamos, de difamar
a los candidatos. Y yo creo que ahí también es un ejercicio interesante en una Guatemala que, ya bien decía Alejandra, está polarizada por cualquier tema. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF Elección MP. Al regresar hablaremos de otro tipo de elecciones, escenarios para el siguiente año con el tema de la ley electoral y de partidos políticos y una reforma que está pendiente en el Congreso de la República. ¿Qué pasa si los diputados toman conciencia y aprueban la reforma? ¿Cuál sería el escenario para 2019? Y también, ¿qué sucede si no pasa nada? Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. A la etiqueta de la noche, SF Elección MP. Ahora nos trasladamos a otro tipo de elección. Le adelantaba antes del corte que en el Congreso de la República hay un tema pendiente para 2018 y es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Una ley que muchos sectores la piden, pero hay que preguntarse, ¿qué tipo de reforma es la que puede beneficiar y fortalecer un sistema de partidos políticos en donde exista mayor participación de la ciudadanía? ¿Estamos reformando para bien o estamos reformando para mal? ¿Qué escenarios se pueden plantear en 2019 si se aprueba la reforma electoral? ¿Y con qué nos quedamos si la reforma simplemente no pasa? Muchas preguntas. Comencemos con Alejandra. Primero, reformar por reformar puede traernos problemas. Primero hay que plantearnos qué tipo de reformas son las que pueden fortalecer el sistema de partidos políticos. Sí, yo creo que mucho se ha discutido el tema de las reforma electoral durante los últimos 2 años, sobre todo porque en este proceso de reconstrucción que se ha ido gestando desde que tuvimos que atravesar aquella crisis o aquel momento álgido del gobierno durante 2015, pues algunas de las reformas principales que se propusieron para poder atender aquellos padecimientos, problemas principales que podíamos observar dentro del gobierno fue precisamente la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, y que creo que es una idea que ha ido calando muy bien, no solo dentro del gobierno, tal vez un poquito a la fuerza, sino también dentro de la sociedad. Reconocemos que la reforma electoral es verdaderamente necesaria para que podamos cambiar las reglas del juego y atender a las causas que nos llevan a las consecuencias que terminan siendo corrupción y demás fenómenos que observamos dentro del gobierno. Pero ¿qué pasa? No solo basta con reformar la ley electoral por reformarla, como ya muy bien usted lo decía. Ven, no podemos solo aprobar cualquier tipo de reforma porque todos están pidiendo reforma, porque no necesariamente va a traer mayores beneficios para el país. ¿Qué pasa con las reformas que se están conociendo en este momento en el Congreso de la República, que la Comisión de Asuntos Electorales estuvo trabajando durante todo este año? Aún adolecen de algunas de las necesidades básicas que ha presentado la ciudadanía para poder reformar ese sistema electoral que ha llegado en un punto en donde verdaderamente ya no es funcional. Debemos, creo yo, como punto primordial, identificar cuáles son las prioridades o cuáles son esos puntos clave que deben cambiarse dentro del sistema electoral para que las cosas verdaderamente puedan empezar a funcionar. No basta únicamente, y que creo que esto es un poco del error que se cometió en 2015 por querer reformar de forma acelerada, porque las elecciones ya estaban a la vuelta de la esquina y al final estas reformas ni siquiera aplicaron. Hemos tenido tiempo suficiente para analizar los distintos argumentos técnicos que han sido presentados no solo por parte de legisladores, sino en el acompañamiento de tanques de pensamiento, sociedad civil. Ya se han presentado suficientes elementos técnicos de cuáles son esos puntos que verdaderamente deben irse cambiando, cuáles son las apuestas más importantes y que estarían enfocadas sobre todo en la forma de elección, la manera de financiamiento electoral, las barreras de acceso al sistema electoral, que son algunos de los puntos más importantes. Debemos atenernos, desde mi punto de vista, a estos puntos, aprovecharlos, aprovechar todo el conocimiento y la información que ya se tiene y empujar para que sea verdaderamente
una reforma no solo técnica, sino que sea valiosa como un ejercicio para las próximas reformas que se quieren implementar. Un tema que es complejo porque eminentemente es técnico. ¿Cómo trasladamos a la población estos puntos que mencionaba Alejandra? Deben de llevar una reforma para abrir el sistema de partidos a la ciudadanía. ¿Cómo no perdernos en todo este discurso de reforma 1, reforma 2, reforma 3, reforma 4? Entonces, ¿cuál es la verdadera reforma? ¿Cuál de todas las ¿Cuál de olas? todas las reformas es la que va a traer realmente cambios en el sistema de partidos políticos? ¿Por dónde no debemos de perdernos, Gaby? Bueno, yo creería que es un tema muy complicado y muy complejo, aún para aquellos que venimos de las ciencias políticas. Yo creo que sí hay buenas reformas que nacen del 2015, aprobadas en 2016, y que veremos pues en vivo y a todo color, ¿verdad? En 2019. En el 2019. Y ahí, y digo en vivo y a todo color porque mucho de la pauta, por ejemplo, de lo que se conoce como campaña de aire, que es en televisión, en radio, va a tener un giro estrepitoso, que es precisamente el deber que va a haber un ente coordinador que va a dar equitativamente estos espacios, ¿verdad? Y eso va a estar a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Cuestiones de auditoría y en relación a financiamiento son también reformas en las que se avanzaron en el 2016. ¿Por qué íbamos en estas reformas que conocemos como reformas electorales de tercera generación? Porque antes del 2016 hubo una previa, ¿verdad? Pues aquí íbamos sobre todo por la apertura y por la democratización de un sistema electoral que no carecía, creo yo, de muchas amenazas, sobre todo en un sistema político tan fragmentado en Guatemala. Y tener claridad que en este momento hay dos grandes propuestas. Una que nace de la comisión presidida por el diputado Argueta, ¿verdad? Que ya tiene el visto bueno de la comisión, ¿verdad? Y que se adelantó a una propuesta con muchísima más legitimidad y respaldo técnico de personas que han venido trabajando desde hace casi 10, 15 años la reforma electoral en Guatemala. Y esta segunda propuesta es la que el Tribunal Supremo Electoral, a pocos días de la firma de los diputados de la comisión, presentan a la misma comisión. Entonces es como una carrera, ¿verdad? Tenemos esta reforma este que es ha mío, sido... este es mío. Sí, y esta reforma de Óscar Argueta ha sido muy cuestionada. El diputado en agosto, o por un mes por ahí, cercano a agosto, abrió a discusión en una serie de audiencias la propuesta de la misma comisión, cuyo autor es él y digamos algunos de las personas cercanas a su partido. Y esta propuesta básicamente favorece el mensaje que hay que tener claro y que uno lo puede analizar con más detenimiento desde lo técnico, es que favorece a los partidos grandes, ¿verdad? ¿Y quién es el único partido grande y fuerte que queda en esta? La UNE. Es una reforma con dedicatoria para correcto, la UNE. Y tenemos que decirlo, es una reforma técnicamente muy sólida, pero que políticamente favorece a los mismos de siempre. Y ahí puede existir esta manzana envenenada, ¿no? Correcto. Argumentos técnicos, pero que en la práctica va a favorecer a los mismos de Querían siempre. reforma, aquí Hay hay una reforma, reforma. pero Correcto. los beneficiados Entonces, somos los diputados. Habrá que regresar a la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, que tiene temas muy interesantes. La de barreras de entrada, la de los distritos, que básicamente cuando hablamos de distritos electorales estábamos hablando de la cercanía que yo tengo con la persona que yo elijo. Mientras el distrito es más pequeño, yo tengo la posibilidad de conocer a la persona por la que voto, ¿verdad? Y eso lo que afianza, lo que protege es el valor de representatividad dentro del Congreso. La cuestión de paridad es algo que también la propuesta del Tribunal Supremo Electoral tiene, y eso es algo que para las mujeres y quienes estamos interesadas en políticas viene a ser un bastión exageradamente importante y vanguardista en una sociedad tan conservadora, donde el caudillo es caudillo con no, ¿verdad? Siempre un hombre. Pero, Ahora, bueno, ¿qué pasa con los tiempos? Ale, eso quiero hablar, porque tenemos dos propuestas, una más avanzada, está la del tribunal que tiene que llegar ahora en estos momentos a la Comisión de Asuntos Electorales y ser discutida, pero mientras eso sucede, el tiempo pasa. Sí, el tiempo pasa y lo que no podemos permitirnos es llegar nuevamente al plazo fatal, que fue lo que nos ocurrió durante 2015. Si se convoca
al proceso electoral de 2019 y no se ha reformado la ley electoral y de partidos políticos para bien, no vamos a tener más cambios que los que hay ya implementados en la reforma el día de hoy. Yo creo que algunos apuestan eso. Sí, hay otro elemento que debemos agregar también ahí a la ecuación y que tenemos que considerar también, porque eso nos dejaría de espacio de tiempo para trabajar en la reforma electoral quizás ya solamente el próximo año, porque en 2019 se tiene que elegir también un nuevo Tribunal Supremo Electoral y ese cambio de magistrados dirigiendo el Tribunal Supremo Electoral sí podría representar algún tipo de dificultad, sobre todo en el empuje que se le pueda dar a la propuesta que el Tribunal Supremo Electoral ya ha presentado en el Congreso de la República, porque ellos estarían perdiendo entonces cualquier capacidad política, digamos, de poder incidir sobre las decisiones que se estén tomando en el Congreso de la República. Entonces, no debemos dejar que pase 2018 sin que se haya decidido qué va a pasar con la reforma electoral, porque si en 2019 creemos que todavía hay esperanza, en realidad ya no hay. Una de dos, o se convoca el proceso electoral o ya no tenemos a los mismos magistrados. Ahora, yo soy un poco más pesimista. Hay algunos que hablan que si no se aprueba la reforma electoral en mayo, en la primera mitad del periodo legislativo del próximo año, no hay esperanzas de que se pueda aplicar. Pero yo lo que creería es que hay que tener claro de cuál es la esperanza. Miren, el camino de una propuesta un poco más progresista, como la del Tribunal Supremo Electoral, es precisamente que hayan partidos que puedan participar en 2019. Yo ese escenario lo veo difícil. Sin embargo, recomiendo lo mismo con o sin reforma electoral, y es participe, métase a un partido, porque definitivamente podríamos, en todo caso, con muchísima suerte y un Congreso muy presionado desde la ciudadanía, que vemos que eso es muy complejo, ¿verdad? Vemos que aún la presión ciudadana no los obliga, ni siquiera los obligó a renunciar, ¿verdad? Ni a sentir mucha vergüenza, que digamos, solo un susto, un 15 de septiembre, pero más ahí no, o sea, tenemos realmente caraduras en el Congreso de la República. De todas maneras, lo que se necesita son partidos, porque podríamos tener una reforma electoral y quien no la aproveche, ¿verdad? Cuando Ale habla de bajar las barreras de ingreso, significa bajar el número de afiliados que un partido necesita. Pero ¿qué pasa si llegamos a 2019 y tenemos partidos o no tenemos partidos, o tenemos partidos con 3.000, 4.000 firmas? A menos que reduzcamos a ese nivel, que también, bueno, ahí cualquiera puede ser partido político, también hay un riesgo, ¿verdad? En política también hay un riesgo en ese sentido. Entonces, yo lo que creo es, con o sin reformas electorales, es un momento necesario para participar. Bueno, vamos a la pausa, vamos a hablar de esa participación para el 2019 en el siguiente bloque, la etiqueta de la noche, SF Elección MP. Volvemos en Sin Filtro, la etiqueta en la noche, SF Elección MP. Gabriela adelantaba en el bloque anterior sobre qué pasa si hay o no reformas. Es necesaria una participación de la ciudadanía en la política para poder, pues, oxigenar ese sistema. Pero planteemos escenarios. ¿Qué ven ustedes si no hay una reforma a la ley electoral de partidos políticos, Alejandra? ¿Qué se prevé para 2019? No es muy difícil de predecir, creo yo. Tendríamos condiciones básicamente iguales a las de las elecciones de 2015, porque son casi las mismas reglas del juego. Quizás en el tema del financiamiento electoral sí veamos algunos cambios importantes. También con todo este tema de la pauta, creo que vamos a ver algunas diferencias importantes, pero en la conformación y el funcionamiento de las organizaciones políticas no vemos aún cambios significativos que vayan a verdaderamente impactar el proceso electoral de 2019. Tendríamos una vez más grandes agrupaciones políticas tomando y reclutando caudillos locales para poderse fortalecer a nivel nacional
y buscar no solo las curules, sino también la alcaldía y fortalecer tal vez un liderazgo que yo preveo podría ser un liderazgo no político, no necesariamente político, porque la ciudadanía todavía, digamos, los personajes políticos o con una trayectoria de política tradicional, como se le ha calificado en varias ocasiones en este espacio, tienden a generar muchos anticuerpos. Entonces tendría que ser un personaje con un perfil no idéntico, pero sí parecido, por no ser político, al del presidente de la República actual, que iría montado sobre una estructura de un partido político que ya existe, que ya tiene la fuerza y que ya tiene los cuadros necesarios para poder llegar al poder. Esas serían las condiciones si no se reforma la ley electoral. Es ahí donde cobra verdadera importancia lo que ya proponía Gaby, y es participar a pesar de que no tengamos las estructuras deseadas o los canales deseados para poder llegar verdaderamente al ámbito político. Yo lo he dicho en distintas ocasiones y creo que la democracia no solo es algo que se vive día con día, sino la ciudadanía también debería de ser una actitud que deberíamos de llevar todos los días, y esa actitud se refleja en muchas de nuestras acciones y cómo vamos cambiando muchas conductas que terminan siendo dañinas para la sociedad. Pero no solo se trata de modificar esas conductas, sino también se trata de reconocer si nosotros poseemos los méritos o las capacidades para poder aportar algo a nuestro Estado, y ahí es cuando debemos considerar la participación política como un bien verdaderamente necesario para reformar las cosas, porque no nos va a bastar únicamente con que reformemos las instituciones y cuantas normas se nos vengan a la cabeza cuando pensamos en qué quisiéramos cambiar de Guatemala. Tenemos que pensar también que lo que ha resultado verdaderamente dañino para esas instituciones han sido muchos de los actores que se han llegado a posicionar en lugares que son clave para decidir el desarrollo y futuro del país. Sí existen personas con las capacidades necesarias para ejercer de mejor forma ese liderazgo. Yo creo que deben aprovecharse los canales que hoy en día nos ofrece nuestra democracia para participar activamente de la vida política del país y aportar lo mejor que podamos a esas instituciones. Yo sí, bueno, estamos en el escenario de no hay reforma electoral porque ahí sí que la maquinaria legislativa se atrancó en algún momento, supongamos eso, que es muy fácil que suceda. Pero bueno, yo ya veo un efecto de este nuevo ambiente luego de 2015. Por ejemplo, los precandidatos o los presidenciables, estuviésemos hace unos 4 o 3 años, ya tuviéramos propaganda por todos lados. ¿Recuerdan las vallas del líder con el dedito ahí, el pulgar? Ahora los candidatos o los presidenciables, o los que se suponen que piensan que son presidenciables, se cuidan mucho las espaldas porque tienen miedo a que el Tribunal Supremo Electoral en algún momento los pueda inhibir y les pueda prohibir la participación por algo como campaña anticipada. Ese es un efecto, pero ¿qué otros efectos veremos si vamos a los comicios 2019 sin reforma electoral? Gaby. Bueno, yo creo que el financiamiento va a ser importantísimo, ¿verdad? Yo sí soy optimista con las reformas de 2016. Si bien en 2015 me parecían o pude haber parecido muy dura, hoy, después de 2 años y viendo lo que tenemos, soy optimista con las reformas, ¿verdad? Yo creo que sí van a hacer algunos, sí logramos, sin darnos cuenta, o más bien sí, dándonos cuenta y siendo muy conscientes de eso, que sí tenemos grandes posibilidades de cambiar la relación de lo que suceda en las campañas. Yo creo que vamos a ver menos contaminación ambiental, porque va a haber alguien que va a estar supervisando y que va a tener las capacidades para supervisar, y eso es una de las oportunidades que haberla hecho en 2016 apurado y sin haber tenido los logros que hubiéramos querido obtener de las reformas nos permitió, y es que fortalecimos al Tribunal Supremo Electoral durante todos estos años y no a la carrera, ¿verdad? Esa es precisamente un riesgo de si se aprueban las reformas. Entonces el tribunal, estas últimas reformas en términos de fortalecerlo con las nuevas reformas de tercera generación, pero hemos tenido un tribunal que se ha venido preparando. Yo creo que vamos a ver un Tribunal Supremo Electoral mucho más agresivo, ¿verdad? Lo hemos visto durante estos años con intenciones de cancelar partidos.
Y yo creo que también el hecho de los delitos electorales y toda la interacción interinstitucional que va a existir gracias a ello va a ser bien interesante. Es decir, yo estoy en Palestina de los Altos, digamos, ¿verdad? En Quetzaltenango, puedo ir al RENAP, a la dependencia del Tribunal Supremo Electoral, y decir, el tal candidato, creo, o tengo las pruebas para decir que ha recibido financiamiento ilícito de tal persona. Acercar las denuncias a los ciudadanos da una posibilidad inmensa. Yo creo que hay que comenzar a dar la voz, a tirar la bola, digamos, de que eso lo podemos hacer todos. ¿Qué es lo que vamos a tener sin reformas? Pues los partidos de siempre, esa es la verdad, y ahí hay que hacer una decisión de intentar plantear candidaturas con los partidos existentes, pero pelearlas democráticamente adentro de los partidos. Es decir, yo sí creo que esa es la opción que podemos tener. Yo creo que a partir de ya varios años hemos tenido liderazgos que han sido interesantes ver. Creo que algunos partidos que se salvan, ¿verdad? Creo que los comités cívicos a nivel digamos municipal va a ser imprescindible. Si quieren, no se meta a un partido, pues, pero arme su comité cívico y vamos ganando alcaldes mucho más afines a una agenda de Estado como la que necesitamos en el país, ¿verdad? Yo dudo que a nivel de presidenciables vayamos a tener algo diferente, y soy pesimista en ese sentido, y lo digo aún con reformas, ¿verdad? Aún con reformas. Aún con reformas lo veo difícil. Planteas que van a estar los mismos rostros en la boleta presidencial. Creo, no sé si podrían estar los mismos rostros. En todo caso, creería que ganaría todavía. No rostros, pero mismos patrocinadores detrás. Correcto. Y el otro ámbito que hay que pelear es el Congreso, ¿verdad? Sí. Hemos visto cómo se ha desplazado la política y la atención al Congreso, al hemiciclo. Y ahí lo que necesitamos son voces valientes, ¿verdad? Son voces que vengan a decir, esto no se hace así. Yo creo que la última experiencia de este bloque, donde hay una diputada como Andrea Villagrán, que es una mujer joven que nace de las asociaciones estudiantiles de una universidad privada, es un gesto muy esperanzador, ¿verdad? Y yo creería que esos espacios hay que pelearlos, y eso parte de personas buenas y capaces dentro de los propios partidos. Ahora, en el escenario de que sí se apruebe la reforma electoral, creo que el Tribunal Supremo Electoral va a tener que correr para implementar algunas de estas propuestas que serían ley. Algo que llamaría mucho la atención sería la forma de elección de los diputados, si se cambia con el tema del voto preferente o incluso si se implementan los subdistritos. Ahí hay mucho trabajo. Implementando los subdistritos, sería interesante ver la dinámica que entonces los diputados distritales, candidatos a diputados distritales, tendrían que llevar para ganar las curules, ya no en una lista cerrada, sino por los subdistritos. Eso es interesante. Segundo, pero ¿creen ustedes que bajando las barreras de entrada vamos a ver sin nuevas fuerzas políticas participando, o están ellas ya muy rezagadas? No, yo creo que reducir las barreras de entrada sí nos daría la oportunidad de ver nuevas fuerzas políticas participando, sobre todo porque muchas de las personas que quieren participar el día de hoy o quieren ingresar al sistema político electoral guatemalteco, en algunas ocasiones se ven limitados porque están compitiendo, digamos, en condiciones desiguales, absolutamente desiguales. Una organización que acaba de nacer, que quiere participar en este sistema político guatemalteco, no posee las mismas capacidades que las organizaciones políticas tradicionales, porque estas megaestructuras ya tienen contemplados, digamos, distintos factores, y no solo cuentan con el capital humano, sino también cuentan con recursos que les dejan una ventaja comparativa en relación a estas organizaciones incipientes, digamos. Sin embargo, ahí sí comparto mucho de lo que dice Gaby. No necesariamente reducir las barreras de acceso trae únicamente beneficios, sino también podría acarrear algunas desventajas para el sistema electoral. Eso, en ese debate creo que es cuando se deben presentar los argumentos técnicos que procuren necesariamente que se implementen aquellas reformas que verdaderamente transformen los problemas que hemos detectado. Pero más importante aún, y que creo que ahí también vale un poco la pena
llamar al optimismo que muchas veces nos falta cuando discutimos lo que acontece en Guatemala. Para eso también va a ser necesario un Tribunal Supremo Electoral verdaderamente fuerte, y que creo que esa es una de las mayores ventajas que tenemos de cara a 2019 los guatemaltecos. Si veíamos con preocupación lo que ocurrió en Honduras y que estuvo en muchos sentidos determinado por la participación del Tribunal Supremo Electoral, creo que esa es una ventaja comparativa que como guatemaltecos tenemos, el tener un árbitro verdaderamente imparcial e independiente cuando tengamos que ir a votar a las urnas. Y ojo con aquellas intenciones de algunos diputados que buscaban limitar un poco esa independencia del Tribunal Electoral. Bueno, hemos llegado al final, se nos ha ido muy rápido esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Gabriela, Alejandra, por este análisis y esta conversación. A usted muchas gracias siempre por preferir Sin Filtro. Desde acá le deseamos una muy feliz Navidad, felices fiestas, que la pase en familia, en unión y en paz. Nos vemos el martes 26. ¡Feliz Navidad! Hasta el martes.